¿No? Yo también estoy escuchando algo, sí, señora. No, no, señora. ¿Qué escuchas, profe José Vicente? Es que ahorita estoy escuchando como un profe y otra estudiante hablando. Bueno, yo no tengo nada activado además de ustedes. Voy a salir y voy a volver a ingresar. Listo. Listo. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo, entonces, pues, buenas tardes para todos. Este espacio académico es nuestra tercera web conference del curso Acción Psicosocial en la Comunidad, cuya unidad de abordaje es la unidad 3, Memoria de Acción Comunitaria. La agenda de trabajo es la siguiente: primero saludo, segundo abordaje temático, memoria colectiva, memoria política, empoderamiento, proceso, nivel y contexto. Como tercer punto tenemos las preguntas y de último el cierre. Vamos a darle entonces el uso de la palabra a nuestro director del curso, el profe José Vicente, quien inicia pues el desarrollo de este espacio. Profe José Vicente, ¿me Sí, escuchas? señora, mi profe, estoy arreglando lo del micrófono. Deme un minutico y yo empiezo, Listo. ¿vale? Ok. Mientras el profe José Vicente arregla lo del tema del micrófono, quisiera indicarle a las estudiantes que tenemos pues con nosotros que qué palabra, qué idea, qué concepto les evoca la imagen que ven a continuación en la siguiente plantilla. En la que estamos iniciando el abordaje en la memoria colectiva. ¿Me escuchan? Yurani, ¿tú escuchas? Profe, si se escuchan. Mientras el profe José Vicente arregla el tema de la cámara, perdón, del audio de él, les estaba haciendo la pregunta de qué les evoca la imagen que ven en la plantilla de memoria colectiva. Me gustaría escucharlos porque este es un espacio también de compartir de saberes. Tal vez los trabajos que nos ponían de artes en los colegios. Bueno, y de trasfondo, ¿qué puedes tomar de lectura? ¿Qué pudieras tomar de lectura? Muy buenas tardes para los estudiantes que se han ido agregando. Oscar, buenas tardes. Oscar, ¿me escuchas? Profe, sí, ya es que no lograba escuchar. Oscar, buenas tardes. Ya iniciamos nuestro desarrollo de web conference y la pregunta que le hice a Juliet, y esa la hago para los estudiantes que están presentes, en este caso que tú también estás presente con nosotros, ¿qué les evoca la imagen que se proyecta en la plantilla, en la diapositiva? ¿Qué les evoca? Las ven y qué pueden relacionar con ella, una palabra, una idea que se les venga a la cabeza con respecto a lo que visualizan. Dime, Tristeza, tutora. Tristeza. tristeza. Bueno,
a Juliet me dijo que artes, ¿no? ¿Qué más les pudiera evocar esa plantilla, esa imagen en esa plantilla? Podría ser, Diferencias. Diferencias, bien. ¿Qué más Sí, podríamos leer? es como ¿Qué de más cultura. podríamos leer? ¿Qué más podríamos leer de él? como yo lo veo como nuestros antepasados, como el trabajo que ellos hacen, como ahí se ven imágenes de figuras como de campo, de herramientas, cosas así, entonces como por ese lado. Profe, Durán, ¿y ya qué estoy listo. lectura haces? ¿Listo? Sí, señora. Listo, mi profe. Entonces, estaba con ellos indicándoles que qué lectura podrían hacer de la imagen que aparece en esta plantilla de memoria colectiva. Y estaba escuchándolos, pero ya que tú arreglaste el tema del micrófono, entonces tienes la palabra, mi profe José Vicente. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, mis estimados estudiantes de Acción Psicosocial en la Comunidad. Le habla su director de curso, José Vicente Cabarcas Cantillo, y también en compañía de nuestra profesora Ingrid, que es nuestra tutora. Entonces, vamos a continuar con unos conceptos básicos en relación a lo que viene siendo la memoria colectiva. Todos tenemos una definición básica de lo que hace referencia a lo que es una memoria. La memoria es una parte que se encuentra en nuestro cerebro que de una u otra manera le permite al ser humano codificar información, recuperarla, guardarla, multiplicarla. Pero en el campo de la psicología social o social comunitaria, lo hablamos a nivel grupal, a nivel colectivo y selectivo al mismo tiempo. ¿Qué es la colectividad dentro de una memoria? ¿Qué trae con ello? ¿Y cómo nosotros podemos jugar desde el rol del psicólogo o como facilitador en el marco de la ciencia social? Entendamos la memoria colectiva como dos aspectos fundamentales que son recuerdos, ¿cierto? Es esa existencia humana que tenemos, valga la redundancia, de recordar hechos o sucesos dentro de varios eventos históricos, familiares, personales, deportivos, culturales, espirituales. Son sucesos que tú de una u otra manera, a través del aprendizaje y la colectividad de la historia que has tenido, te permiten recordar. ¿Qué entendemos por memoria? Que hace referencia, según el autor, grupo humano en donde cada anécdota personal se contiene en el tiempo, o sea, se guarda en el espacio personal, en el espacio cultural y social donde nosotros habitamos. Y surge una pregunta muy interesante que es, ¿qué relación existe entre nuestros recuerdos individuales y los recuerdos de los otros? Juliet, ¿tú qué opinas de esa pregunta? ¿Qué relación existe entre los recuerdos que tú tienes y los recuerdos que compartes con tu familia, que compartes con tus amigos, que compartes con tus compañeros de la universidad, ¿cierto? O con tu pareja sentimental? Hay una relación de colectividad entre estos recuerdos. Esto te hace más sensible, más empática, te hace más humana, mi estimada Juliet. Ahora, todo depende de la historia de aprendizaje que tú hayas tenido, lo que te han enseñado tus padres a través de la colectividad, tener buenos valores, buenas costumbres, ¿cierto? Y de una u otra manera, todo ese tipo de creencias empiezas a colocarla en práctica. De pronto, cuando tengas hijos, empiezas a multiplicarla. Y si no lo has tenido, lo practicas con tus compañeros de la universidad o tus compañeros del barrio o el conjunto residencial donde tú te encuentras. Si bien es cierto, lo colectivo de la memoria hace referencia a una reconstrucción de tus hechos vividos. Ejemplo, tengamos en cuenta esta definición de memoria. Es un proceso de construcción social y viene cargada de, ¿qué? De significado, dando sentido al mundo que te rodea, haciendo tú una reinterpretación del pasado, ¿cierto? En un ahora a través de procesos móviles, cambiantes y que parte de un encuentro social. ¿Estoy siendo claro en esta parte? Juliet, Oscar, Durani. Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a citar al autor. Vamos a citar al Was en el 2004. El autor ve la memoria como un proceso social
¿cierto? En diferenciarla claramente de la historia y en ver la multiplicidad de la reinterpretación del pasado, ¿cierto? Coloquemos un ejemplo claro. Vayámonos en el 2020, 2022, pleno COVID. La versión, profe, Sánchez, la versión que tú tienes del COVID, de todo lo que pasó, es totalmente diferente a la mía. De pronto tú estabas confinada en tu casa con tu gente y todo. A mí me tocaba salir a trabajar. Entonces, a esa reinterpretación del pasado, varían los... Ok, parece que se desconectó un poco. ¿Me siguen el hilo? Esa reinterpretación que yo tengo, donde yo salía a trabajar, a hablar con la gente y todo eso, es totalmente diferente a la tuya, que de pronto te quedabas en tu casa, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a hablar la diferencia de los significados, en preparar el camino para futuros estudios de la memoria. Yo puedo escribir un libro, crear artículos o capítulos en base a lo que veía en la sociedad y tú lo puedes hablar desde la virtualidad. Entonces mira que la reinterpretación y los significados son totalmente cambiantes o como dice aquí el autor, que son móviles, ¿cierto? ¿Estoy siendo claro acá? Oscar, Sí, Juliet, señor. Durani. Bueno, listo, perfecto que me siga. Mi profe, sigamos en la siguiente diapositiva. Ok, sigamos con la colectividad y la reconstrucción de memoria según el autor. Vamos a dar 3 puntos de vista diferentes, ¿vale? Ya lo entendemos como la memoria colectiva como la reconstrucción del pasado en el presente cargada de significado y que esto de una u otra manera son diferentes teniendo en cuenta la subjetividad de cada persona. Cuando lo volvemos objetivo, cuando lo vemos desde una mirada científica, ya, cierto, una mirada que de una u otra manera uno busca una serie de investigaciones, busca crear hipótesis para formular teorías. Ahí es la diferencia entre una persona del común y un científico de las ciencias sociales. ¿Correcto hasta aquí? Vamos bien. Es bueno que me sigan el hilo. Ahora, vamos a verlo, la memoria de la reconstrucción de la memoria desde los recuerdos, que los recuerdos siguen siendo colectivos, sí, todos lo sabemos. Son los demás quienes nos los recuerdan, recordamos con el otro. Cuando ustedes anteriormente, en los trabajos de campo que vienen realizando, como el mapa corpóreo, las entrevistas y todo eso, esas narrativas que le entregan, no me van a decir sí o no si recuerdan con el otro, si las experiencias de toda la comunidad con la que ustedes han trabajado enriquecen los trabajos que vienen realizando. Valga la redundancia, vuelve la mula al trigo, los recuerdos siguen siendo colectivos, ¿cierto? Son los demás quienes nos recuerdan. Ahora, ustedes no saben si más adelante una conversación con esa comunidad que ustedes han trabajado, los recuerden a ustedes de forma agradable, de forma científica, de forma de un aprendizaje académico. Recordamos con el otro. Cuando ellos les estaban contando las experiencias de ustedes en campo y todo lo que tomaron, las fotos y todo eso, de una u otra manera recordaban con el otro. ¿Vale? Entonces, ahora la tercera, la memoria es por naturaleza compartida, de lógica. Si estoy explicando yo mi experiencia del ámbito académico, el aprendizaje que yo le estoy brindando en estos momentos es compartido, ¿cierto? Definida por una serie de estructuras y marcos, tiempo y espacio. Eso lo vamos a ver más adelante. Un tiempo ya ustedes lo conocen como pasado, presente y futuro. Espacio, el lugar donde cada evento de la memoria que tú estás construyendo se va relatando y se va dando poco a poco. ¿A través de qué? De construcciones o constructos sociales que al pertenecer a un grupo social determinado, estos hacen que los recuerdos emerjan de forma conjunta. Miren que de una u otra manera yo les estaba hablando de las salidas de campo de ustedes, ¿cierto? Y alguien me tiene que decir, profe, yo estaba recordando tal cosa de lo que vimos en la salida de campo con el tema del mapa corpóreo. ¿Cierto? ¿Estamos o no estamos? ¿Compañeros? Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces mire que el autor te habla que los estudios en la actualidad son de manera colectiva. Ok, eso se lo estamos trillando desde el principio de la diapositiva, que giran a dos campos fundamentales. Uno,
la psicología social, o si te quieres ir por la psicología comunitaria, o el construccionismo social. La misma palabra lo dice, construir memorias a través del día a día o de las cosas positivas que uno hace, desde la academia en este caso. Ahora, ¿qué dice Velázquez? Que el carácter relacional de la memoria como realidades, ¿ok? Es una comprensión de la memoria en relación al contexto social. Lógicamente, tenemos que comprender el contexto donde vamos. Usted cada vez que va a un lugar donde va a aplicar una técnica de la psicología social, de una u otra manera, usted tiene que hablar con los líderes comunitarios, ve a la familia, a los integrantes, disculpe que hace calor aquí, a los integrantes de la comunidad, y vemos que es una comprensión del constructo social. Perfecto. Pero aquí nos surgen dos preguntas, y ojalá ustedes me la ayuden a contestar. ¿Qué relación existe entre nuestra memoria personal y la que nos rodea? Primera pregunta. ¿Cómo influyen los espacios que habitamos o los objetos que nos hacen recordar? Si nos vamos a la primera, ¿qué relación existe entre nuestra memoria personal y lo que nos rodea? Existen aspectos fundamentales en la construcción de la misma, y es la historia. Usted está haciendo historia dentro de su comunidad, dentro de su universidad, dentro de su familia. Entonces, de una u otra manera, hay una relación que los rodea. Si usted es el líder de su familia, a usted lo van a recordar como eso. Si usted es el líder de la comunidad, perfecto. Si usted sobresale como buen estudiante en la UNAD, a usted lo van a recordar como eso, ¿cierto? ¿Cómo influyen los espacios? Ay, ¿cómo influyen los espacios que habitamos y los objetos que nos hacen recordar? Aristóteles decía algo muy fundamental en este aspecto, y es la asociación. ¿Cómo yo asocio un concepto, una persona, un animal, una cosa sobre lo que yo estoy trabajando, ya sea en mi vida personal, familiar, espiritual, social, deportiva, cultural, lo que usted quiera? ¿Cierto? ¿Estamos en las preguntas? ¿Profe Sí, Ingrid está señor. por ahí? Perfecto, listo. Bueno, Oscar, ¿qué se le viene a la mente con todo lo que hemos aprendido hasta el momento, con sus propias palabras? Bueno, profe, esto obviamente la evocación de Hagamos, la memoria es la disculpe que lo evoca- interrumpa, mire, no, señor. yo no le voy a pedir nada que teórico, no, hábleme de su experiencia como estudiante y lo que ha vivido con las salidas de campo. O sea, para que la conversación sea más amena. Listo. Pues normalmente uno cuando hace las actividades se encuentra con ciertas situaciones o personas que nos hacen pensar como decir, en la historia de ellos, lo que han vivido, las situaciones por las que han pasado. Y uno ve una historia como muy dura, por decirlo así, y cuando encuentra a otra persona que le cuenta su historia, pues uno dice, uy, esta persona como que le ha ido más duro. Entonces, esos recuerdos que ellos traen hacen que obviamente pues se genere la memoria colectiva, pero también evocan como esos sentimientos nuevamente y vuelven y algunas personas pues obviamente hacen su proceso y sanan, pero casi siempre evocar la memoria nos trae esos recuerdos y esas emociones buenas o malas que cada quien ha asumido de acuerdo a lo que ha vivido. Ok, desde el punto de vista de la salud mental comunitaria, cuando uno viene trabajando con poblaciones grandes o pequeñas, ya sea de cualquier etnia, hay algo que te va a generar experiencia cuando ya seas un profesional, y es que el mensaje que tú dejes siempre va a llegar a dos o a tres personas. Lo más probable es que después de la después de la capacitación o el taller psicosocial, se te van a acercar para que posiblemente tú le brindes primeros auxilios psicológicos o articules rutas para que otro profesional especializado pueda atenderlo. Eso es lo bonito del psicólogo social, que no solamente das herramientas a través de la memoria, das herramientas de lo que haces, sino que puedes hacer otras cosas.
donde puedas ayudar, por ejemplo, a garantizar los derechos fundamentales de X o Y personas, o ayudarle a sanar la salud mental desde la memoria. ¿Ya? Muy interesante tu participación. Profe Ingrid, ayúdeme con la otra diapositiva. Ok. Seguimos con Velázquez, ya no, hablando de la memoria colectiva en relación a lo individual. O sea, como decía Freud, con tu yo, ¿vale? La memoria individual se muestra entonces como una versión de lo colectivo, donde el otro y el grupo social aparecen como un detonante para que los recuerdos internos aparezcan. Todo esto, además, está mediado por el lenguaje que define la construcción social de significados manifestando en lo individual. Si bien es cierto, el ser humano por naturaleza no necesita o no puede vivir solo, o sea, se hunde en sí mismo. Para que esta memoria colectiva se active, tiene que tener la interacción con las demás personas. Yo se lo digo desde la experiencia de lo profesional. Ustedes como psicólogos, ya sea el área que vayas a escoger, social, comunitario, clínico, organizacional y educativo, ustedes solo se les va a dificultar trabajar. Por eso es que necesitan de equipos interdisciplinarios, independientemente de la entidad donde estés trabajando, ya sea un sector público o privado, les vas a necesitar la colaboración de otros profesionales, de médicos, de antropólogos, sociólogos, educadores, porque esto permite que tu lenguaje pues se enriquezca más y que tengas un mejor léxico, ¿cierto? Y aprendas de otros aspectos. Si estás en clínica y te mandan a ti un paciente con algún tipo de anorexia o de consumo de sustancias psicoactivas, tú necesitas saber el lenguaje técnico de un médico para así hacer un buen diagnóstico y hacer una buena intervención desde el punto de vista clínico. Si estás en educativo y te llevan un niño con problemas de aprendizaje, dificultades o discapacidades, tienes que saber leer ese lenguaje. Por eso es que Velázquez hace referencia que el lenguaje que define la construcción social del significado. Ahora, manifestando en lo individual. Por eso es que hace referencia a que la memoria colectiva es un contenedor de lo individual. Se aludirá a la complementariedad social de los recuerdos y al diálogo individual colectivo. Muchachos, uno va engranado de otro. Ya, uno siempre tiene que ir engranado de otro. Ahora, aquí vamos a hacer un énfasis entre la memoria colectiva y la historia, lo que ha sucedido. Se entiende como memoria, la memoria puede ser múltiple, irregular, cambiante, es con experiencia vivida, puede ser subjetiva y particular a cada grupo humano. Continúa y sin límites de separación. Pero tengan en cuenta algo, la memoria, como todo órgano o parte del cerebro, tiene un inicio cuando eres bebé, empiezas a recolectar toda la información. Dice el desarrollo humano que durante los primeros 5 años de vida es donde el niño se le tiene que brindar toda la información, ¿cierto? Para que adquiera una buena memoria, se le tiene que brindar una buena nutrición, una buena alimentación para que su memoria, lógicamente. Pero ¿qué hacemos si a la memoria le empezamos a ingresar sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas emergentes y así empezamos a dañar la memoria? Cuando esa memoria quiera tener de 70 años en adelante, ya pues va a tener un deterioro mucho más avanzado, ¿cierto? Eso es que lo que viene siendo la memoria, es cambiante, todos lo sabemos. Ahora, como órgano que hace parte del ser humano, ahora vamos a ver la historia. La historia puede ser generalizada, totalizada, puede mostrar de tu memoria colectiva o individual una versión única, crea líneas divisoras entre cada época. Puede ser objetiva, pero también puede ser subjetiva y carente de sentido. Es por esta razón, es externa a todo un grupo humano. Ahora, mirándolo desde un punto de vista del marco social, ahora, la reconstrucción desde una serie de estructuras implícitas construidas socialmente respecto a la sociedad del momento.
Eso es un marco social. El marco social se construye con los hechos de un grupo de personas. Y este grupo de personas tienen que tener una serie de ideologías políticas y sociales que empiezan a construir. Ahora, los marcos sociales determinantes, ¿a qué hace referencia? Se hace referencia en el tiempo y el espacio, seguido de un marco secundario que viene siendo el lenguaje. Yo creo que la clase pasada yo di mi punto de vista sobre el lenguaje. Para mí el lenguaje lo es todo. El lenguaje puede ser dividido entre un lenguaje no verbal y uno verbal, que este viene siendo a través de un aprendizaje. El niño en sus primeros 5 años de vida empieza a comunicarse con llanto, ira, rabia, dolor, ya con sonidos guturales y así hasta que aprende a hablar. ¿Cierto? Y la memoria se construye lógicamente en un segundo plano con la forma de expresar. De lo contrario, no estuviéramos hablando de memoria. E inclusive hasta las personas que pierden la capacidad de hablar de una u otra manera se comunican con señas, con sistema Braille, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la memoria colectiva definida con el tiempo, y esto es muy interesante, ¿ya? Dentro de los marcos temporales, para lograr cifrar los recuerdos, tienen que haber varios aspectos. Cada grupo establece sus propios marcos con relación a sus particularidades y en el contexto en el que se escribe. O sea, mi línea del tiempo como persona, como docente, como profesional de la psicología es totalmente diferente a la de ustedes. Yo viví una época como estudiante donde me tocaba ir a la universidad, sacar las referencias bibliográficas por escrito, ¿cierto? Ahora no, ustedes son más fáciles. Ustedes tienen software, inteligencias artificiales que de una u otra manera la referencia bibliográfica, leer un libro, ya ustedes la tienen. Yo tenía que leer del libro, ustedes resumen en un PDF con inteligencias artificiales. Entonces, mire, el marco temporal mío de cómo aprendí totalmente diferente al de ustedes y aún así va evolucionando. ¿Cuál es la diferencia entre como la profesora Ingrid y yo, que somos de la vieja escuela, por decirlo así? Es que como docentes nos toca capacitarnos como profesionales para seguir enseñándole a ustedes, ¿cierto? Ustedes de pronto la tienen un poco más fácil en ese tipo de aspectos. Entonces, un marco temporal está dado por una serie de significados sociales, ¿cierto? Con respecto a una serie de puntos de referencia en el transcurrir del grupo que se toma como guías. En este caso, nosotros somos los guías de ustedes. Más adelante, ustedes no, de pronto, si ustedes no son docentes, ustedes pueden ser guías en su trabajo, pueden ser líderes en el área donde estén desenvolviéndose. ¿Estoy siendo claro? Jóvenes, Sí, señor. Yurani, ¿estás ahí en la juega conmigo? Sí, señor. Listo. Bueno, Yurani, esto se transforma en unos hitos, pero estos hitos corresponden a una serie de fechas y acontecimientos que cada uno de nosotros vive en el tiempo. Por mucho que yo la viva individual, también es colectiva, porque yo hago parte de una familia, yo hago parte de una universidad, yo trabajo en otro lado, usted hace parte de una familia. Las fechas importantes en tu vida, ¿cuáles son? El cumpleaños, ¿cierto? Cuando te graduaste del bachillerato, cosas que han marcado tu vida, o de pronto cuando se te murió un ser querido, ¿cierto? Entonces fíjate que de una u otra manera a lo largo de tu historia has compartido momentos felices, tristes, alegres, momentos agradables, desagradables. O sea, todo esto hace referencia a nuestro querido autor Howes en el 2002. Mi profe sigue. Ok, ya hablamos de los marcos sociales, los colectivos. Ahora vamos a hablarla para definir en el espacio. Ahorita hablamos de los temporales. Ahora, los espacios, los marcos espaciales de la memoria, donde los recuerdos parten de lo tangible para poder existir. Aquí les soy sincero, eso depende la importancia que le des tú a X o Y momento para volverlo pues espacial. Y cuando hablo de espacial, porque lógicamente es un lugar, al igual que el tiempo. Los espacios permiten que el recuerdo emerja donde la estabilidad pues en los objetos o los lugares se vuelve relevante para cada grupo social. Ahora, esta partecita que es, ¿a ustedes no le han sucedido a veces que digamos que yo he sentido que he estado en este lugar? Lo que coloquialmente llamamos déjà vu, ¿cierto? Porque es un espacio que tú tienes donde te marcó,
o de pronto desde el punto de vista del inconsciente, saliendo un poco de aquí de lo social, también podría surgir, o lo tuviste, sientes que en un sueño que tuviste y sientes que vas a ese lugar y dices, yo creo que estuve aquí. Pero si ahora nos vamos al punto de vista objetivo, cada espacio de tu vida, ya sea desde tu habitación, ¿cierto? Ahí estamos marcando una memoria. Desde la sala del comedor, aunque parezca, disculpe la expresión, un poco estúpido, pero desde el espacio donde tú estudias, desde un espacio donde tú vas a bailar con tus amigos, ¿cierto? Son marcos espaciales que ayudan a construir espacios de memoria. Y estos espacios de memoria se da a través de la experiencia. Y esas experiencias se dan en los escenarios donde tú como persona construyes acontecimientos, cosa que refuerzan los marcos temporales. Estoy siendo claro en los marcos espaciales, doctora Juliet Oscar Duranis. Sí, señor. Listo. Juliet, ¿estamos por ahí? ¿Estamos conectados? Profe Ingrid. Sí, mi propio José Vicente. Bueno, entonces Ok. en ese sentido voy a entrar yo a hablar un poco con ustedes, a conversar sobre empoderamiento, proceso, nivel y contexto. Antes de empezar este compartir de saberes, pues quisiera que ustedes, a través de su participación, me indicaran cuál de las imágenes refleja el empoderamiento, cuál refleja el proceso y cuál refleja el nivel. Para mí, empoderamiento sería la primera. Sí, muy bien. El Oscar, pros, Oscar, nos gustaría El escucharte. proceso sería, el proceso serían las tuercas, que es como el gane de cada cosa que se debe llevar. Sí, muy bien. Y la última, ¿quién participó ahorita? El ¿Quién fue? Yurani, sí, señor. la otra compañerita que está conectada. Profe, la pirámide sería entonces nivel y contexto. Nivel, bueno, muy bien, sí. Muchísimas gracias. Bueno, a partir de esta postura, desde esta idea que ustedes tienen, voy a entrar a hablar a ustedes de empoderamiento. ¿Qué viene siendo el empoderamiento? Pues es esa acción, es esa actividad psicosocial que nosotros tenemos orientación valórica y procesual frente a componentes cognitivos, afectivos y conductuales que se emergen dentro, no solo dentro de un contexto, dentro de una comunidad, sino dentro de una persona. Es como esa fuerza o ese impulso que nos hace a nosotros darnos a conocer, permitir tomar la iniciativa para transformar situaciones y contextos. Desde lo que dice Zimmerman en 1980, Zimmerman 2000 y Rapport en 1981 es lo que nosotros llamamos como esa orientación valórica, es como ese valor que nos permite a nosotros tener la fuerza suficiente para apropiarnos de una situación y sacarla avante. Desde ese sentido, pues entonces este empoderamiento se analiza en 4 componentes. Se analiza desde el valor, que viene siendo el valor como el sentido que cada persona le da a esta acción psicosocial, a esta actividad psicosocial. El proceso que tiene que ver con esas etapas, con esas fases que se tienen que ir desarrollando en el trasegar o en el desarrollo contextual que se vive emergiendo. Los niveles vienen siendo cada uno de los grados que se van complejizando a medida que vamos avanzando. Y el contexto viene siendo como ese espacio geolocal en el que estemos inmersos. Entonces, ¿cómo podríamos tomar el empoderamiento como valor? Pues lo podríamos tomar como esa implicancia en la intervención comunitaria y cambio social, en donde se hace énfasis en el comportamiento humano, en esa identificación de esas necesidades, de esos intereses que deben redundar en la promoción del bienestar colectivo, en lo que tiene que ver con las personas
lo referente a que sean tomadas como seres integrales con necesidades, con demandas, con derechos, que tienen cada uno una capacidad de tener y llevar el control de sus vidas. Y desde la profesionalidad, como esos profesionales que nosotros en este rol de psicólogos comunitarios en algún momento ejercemos, pero desde la orientación de colaboradores, de personas que facilitan y proporcionan los recursos, porque en última, la respuesta a esas necesidades y la atención a esas problemáticas, la solución de esas situaciones la tiene directamente la comunidad. El empoderamiento como proceso. Recuerden que el proceso viene siendo como el desarrollo en etapas de cualquier situación, de cualquier actividad que se realice y que todo proceso va indirectamente relacionado con un resultado. Siempre cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos teniendo en cuenta unas etapas, unos pasos, unas instrucciones y por ende cuando llevamos esa secuencialidad, eso nos va a arrojar un resultado. Por tanto, el proceso y el resultado son subjetivos y no tienen límite. ¿En qué sentido no tienen límite? No podemos decir que ya el proceso está terminado, no, porque resulta que las personas, las situaciones son cambiantes, por ende tienen un ciclo en el que nuevamente se pasa todo el círculo de inicio y siguen en proceso de mejora, de reconstrucción, de deconstrucción, de co-construcción. Entonces, por eso es continuo, se centra en la comunidad, es subjetivo porque cada persona le da su valor de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto en que esté inmerso. Proceso en que el individuo aprende a ver la correspondencia entre las metas, el sentido de lograrlas, la relación entre esfuerzo y resultado. Entonces, cuando nosotros hablamos de proceso, nos damos cuenta que nos proyectamos una meta. Para llegar a esa meta hay que tener en cuenta unos pasos y cada paso demanda unas actividades y esas actividades de cierta manera nos muestran un horizonte que debe tener un propósito, un sentido, hasta lograr llegar a esa meta, que es prácticamente como el resultado que nosotros queremos apuntar hacia cualquier situación que de cierta manera estemos trabajando desde lo comunitario. Trabajo conjunto, comprometido, consciente y crítico. El proceso y resultados generados a través de las interacciones entre las personas, es decir, no puede haber proceso y resultados si no tenemos ese contacto, esa relación, esa interrelación entre los individuos, entre la comunidad, entre la colectividad. Si no hay esa interacción, pues por ende no podremos hablar de proceso y en ese sentido tampoco del resultado que éste genera. El proceso conduce a un logro, dependen del enfoque, de las metas, de las acciones, como también de los actores sociales. Es decir, quien le da el sentido, quien le da la vigencia, quien le da el valor a ese proceso y a ese resultado son los actores sociales. Es decir, las personas o los miembros que hacen parte de una comunidad, de una colectividad, desde su perspectiva subjetiva y de metas trazadas. Continuamos ahora con el empoderamiento como proceso en contexto. Tenemos que tener en cuenta que el empoderamiento, si bien es cierto, hay un empoderamiento individual que es el que ejerce cada persona que hace parte de un colectivo, pero también hay un empoderamiento colectivo, que es donde de cierta manera todas las personas apuntan hacia una misma meta, hacia un mismo fin trazado como colectividad y como comunidad, que ese empoderamiento no está ajeno y no está deslindado de un contexto, que se debe ubicar dentro de una localidad, un entorno, y que por tanto ese proceso está situado, está ubicado en un lugar, en un espacio geoespacial, geográfico, que por ende es experimentado por individuos, que esos individuos no son seres solos, son seres que por naturaleza necesitan del otro, son seres sociales que necesitan agruparse, hacer parte de organizaciones y de comunidades geográficas, que el empoderamiento como proceso implica tres niveles, que es el individual, el organizacional y el comunitario. Y entonces
Al hablar de nivel se hace referencia a esa unidad de análisis que tiene sus metas, sus recursos, sus procesos, sus interacciones y su contexto inmerso. Hablemos nomás de nosotros como personas. Nosotros por naturaleza desde que nacemos hacemos parte de una sociedad. Tenemos una ciudadanía. En el caso de nosotros los que vivimos acá en Colombia, entonces somos colombianos. Hacemos parte de un contexto social colombiano. Entonces, el primer nivel es el individuo, cada ser social, cada ciudadano que hace parte de una organización. Nuestro primer sistema organizacional es la familia, es nuestra primera red de apoyo, es nuestro primer agente social, que luego se abre a otras redes que son, cuando vamos creciendo, el barrio donde estamos ubicados desde la parte de la localidad. En el barrio también tenemos unos grupos comunitarios, tenemos las juntas de acción comunal. Luego esa persona que va creciendo va a la escuela, es otra organización y esa escuela también tiene unos equipos comunitarios que son, por ejemplo, las asociaciones de padres de familia, el consejo estudiantil en el caso de los estudiantes. Y así nos vamos dando cuenta que de manera intrínseca y de manera directa se va gestando y se va desarrollando de manera procesual esos tres niveles en el proceso: lo individual, lo organizacional y lo comunitario. En este sentido, entonces, vamos a hablar de nivel individual. Entonces, ¿qué viene siendo el nivel individual? Es la unidad de análisis que son los individuos, cada persona que hace parte de un grupo. Esa persona aporta a esa organización, a esa colectividad, ¿a través de qué? Pues desde sus participaciones, sus perspectivas, sus puntos de vista, que igual van haciendo partícipes en esas organizaciones o en esas actividades comunitarias que se organicen. Ese individuo aporta en fortaleza a la toma de decisiones, al manejo de recursos que estén organizados internamente dentro de las organizaciones y dentro de lo comunitario. En el nivel organizacional, que viene siendo por los diferentes grupos sociales, diferentes organizaciones que están ubicados dentro de un contexto en los mismos individuos, desde una colectividad social. Es la organización como un todo, como una globalidad para lograr metas, para lograr objetivos, para aunar esfuerzos, para consolidarse en como sistema, comunidad. Y ya con esto culminamos aquí en el nivel comunitario. Zimmerman 2000 indica que cuando hablamos de comunitario hacemos alusión a lo que es la comunidad, esa comunidad fortalecida, esa comunidad empoderada, esa comunidad que de cierta manera hace ley sus derechos, pero también teniendo en cuenta que tiene sus deberes, base a la defensa de esos valores, de esos objetivos, de esas metas como comunidad. Permite el desarrollo de redes intersectoriales. Cuando hablamos de intersectoriales, quiere decir que no solamente nos quedamos con lo que hay a nivel local, sino que buscamos ese sistema de red con otras entidades, con otras organizaciones que nos puedan aportar y nos puedan complementar. Eh, Esto lo indica Speedy Woodhay en 1995 y se tienen en cuenta aquí todos los tipos de contextos. Entonces aquí tenemos en cuenta a nivel mundial que no somos ajenos a la localidad, a la departamentalidad, a lo nacional y a lo mundial. Y la gestión colectiva de la comunidad como un todo, porque pues cuando hacemos parte de una comunidad, esa comunidad es vista como un grupo cohesionado en el que busca un objetivo común, que es el bienestar de todos. Ya ahí pues hemos terminado el abordaje de esta web. Ahorita pues ahí está la sesión de preguntas, inquietudes al respecto, estimados estudiantes. Les escuchamos. Pues, profe, por mi parte, esto no está muy bien
la exposición o la presentación. Y, y pues dudas no, simplemente mantenernos como en esa retroalimentación. Sí me parecería chévere en los foros que de pronto usted nos retroalimentara, nos dijera que está mal para uno saber dónde puede corregir o dónde puede mejorar su enfoque. Ujú. Gracias, Oscar, por ese aporte. Es importante tener en cuenta lo que está diciendo Oscar y es que ustedes tienen un ejercicio en el cuento que elaboraron de manera colaborativa con los miembros de la comunidad, en donde a través de ese cuento deben ubicar algunos de esos constructos. Por ejemplo, lo que hablaba nuestro director José Vicente, cómo a través de ese cuento ustedes pueden ubicar en esa narrativa la memoria colectiva, ¿sí? Cómo pueden ubicar el tema de lo que yo les acabé de hablar, lo de empoderamiento, cómo podemos ubicar, no necesariamente en el cuento se debe ubicar todos esos constructos que nos muestra la guía, pero sí en algunos de esas narrativas, de cierta manera, se abordan algunos de ellos. Es bueno lograr identificarlos porque ese ejercicio de esa narrativa nos permite entrar a interactuar con esos constructos teóricos que nos ofrece la unidad 3. Entonces, esto hace parte de eso que ustedes están desarrollando. Sí, Oscar, muchas gracias. En esta semana, que es la última semana que tenemos, vamos a estar muy atentos a realimentar esos aportes que tú estás diciendo, con el objetivo de que efectivamente ustedes puedan complementar y realizar una buena entrega final del producto, que está para el 29 no, sino el 30 de junio. Muchísimas gracias por ese aporte y esa Otra, observación. otra Dime. preguntita. Otra preguntita, es que a mí no me quedó claro porque yo hice el cuento con la Ujú. comunidad y ya lo subí al foro y eso. Pero en Padlet no sé si hay que subir el mío o en los 4 cuentos o 5 cuentos que reunamos entre los compañeros, hay que hacer otro cuento adicional para subir a Padlet. Esa es No, la pregunta. ustedes en el Padlet van a compartir los cuentos que tienen como grupo colaborativo. ¿Qué grupo eres tú, Oscar? Tutora, no recuerdo, espérame y miro, porque la verdad. Normalmente en los grupos colaborativos son 5 integrantes, aunque hay algunos grupos colaborativos con 3 integrantes. Entonces, si en el grupo colaborativo tuyo son 3 o son 5, la idea es que ustedes en el Padlet suban como grupo los cuentos de su grupo, ¿sí? Pero, pero entonces No hay ponemos necesidad de que ustedes construyan uno como grupo colaborativo, no hay necesidad de que construyan uno, el grupo ¿sí? 13. El grupo 13, Sí, señora. Pues yo ya hice el mío, ya lo tengo el listo, grupo ya 3. lo iba a subir al Padlet, pero entonces dice que el nombre de los integrantes del grupo en el Padlet, como en el compartir que yo haría en el Padlet. Pero entonces ahí cómo agregarían los otros compañeros, o todos tienen que hacer lo mismo, poner los grupos de todos, poner los nombres de todos los compañeros y poner el de ellos. Pues la idea es que en ese espacio que ustedes abran, carguen todos los cuentos de ustedes, ¿sí? Un ejemplo, en el espacio que tú abriste que vas a cargar, le colocan los integrantes del grupo colaborativo y el número de grupo. Por ejemplo, grupo 3, Oscar Marino Rodríguez Bueno, y mencionan los otros compañeros que hacen parte del grupo y que han venido trabajando en el desarrollo de esta actividad y ahí van subiendo los trabajos, no, perdón, el cuento, la imagen del cuento que ustedes vienen desarrollando. Si es así, ¿cierto, profe José Vicente? Es que Sí, cada señora. estudiante suba su cuento, pero indicando el número del grupo y los integrantes. Pero entonces ahí en esa que yo creé sí deja anexar los otros compañeros. Es que Eh, eso Ellos, es... ellos desde que entre con la URL que se les compartió, ahí van cargándolo, Oscar, Ah, listo, listo. ¿sí? En esa Gracias. URL todos tienen que ingresar y identificarse, porque imagínate que
que no se identifiquen, pues nos vuelven locos al profe José Vicente y a Mimi buscando el cuento en el Padlet, ¿sí? El tema de la ubicación del grupo y de los integrantes es para poder nosotros visualizar en el momento de revisar la actividad que efectivamente estén los 3 o los 4 integrantes del grupo en ese compartir de ese espacio del Padlet, ¿sí? Vale, sí, señora. ¿Qué otra duda, inquietud hay al respecto, Yurani, Juliet? Doctora, pero no hay problema si solamente colocamos el nombre de nosotros. No, porque en ese Padlet, Yurani, es el compartir de los cuentos de ustedes como grupo colaborativo, pero teniendo en cuenta lo individualizado, ¿sí? Tú Ah, escribes el número del grupo tuyo, grupo, ¿qué número eres tú, Yurani? nosotros somos el grupo 14, o sea, pues mis compañeras hemos hecho, escribimos el nombre del que hizo el cuento y el número de grupo y ya. Pero es que el cuento lo hacen cada uno, Yurani. Sí, o sea, por ejemplo, yo subo la foto del cuento mío, escribo abajo Yurani y el número de grupo y ya, no escribo los demás nombres de los demás compañeros. Así lo pueden seguir haciendo. Ah, ok. Entonces, ¿qué hace uno? Sencillamente uno cuando va y revisa el Padlet, ubica que Yurani hace parte del grupo 14, que la otra compañera hace parte del grupo 14 y que y que en ese sentido, por ende, todos publicaron su cuento. Es que la idea es que todos publiquen los cuentos. La idea y la riqueza de esta actividad es que en ese Padlet, que prácticamente es como una pizarra digital, estén proyectados los 130 cuentos, que nosotros tenemos 130 estudiantes, entonces hayan 130 cuentos, ¿sí? Vamos a armar como un tapiz de narrativas, pero ese Pues, doctora, tapiz de narrativas es a través de una herramienta que es Edpal. Dime, Oscar. sí, doctora, es que ahí era donde yo tenía la duda porque cuando uno abre el Padlet, hay muchos alumnos, muchos estudiantes que pusieron el nombre de ellos y el grupo. Y hay uno que otro que apuntó los nombres de todos los compañeros. Entonces, por eso era mi duda también. Si ustedes quieren, pueden apuntarlos a todos y colocar el número del grupo, o si lo prefieren, apuntan el nombre de ustedes y el número del grupo, ¿sí? Eso no va a alterar nada, Oscar. Lo importante es que vaya tu nombre ahí. Si está Que tu Vale, sí. ubiquen el nombre, grupo, y que ubiquen el grupo, porque exacto. siempre eso lo desubica uno cuando los va a calificar, ¿sí? Listo, listo, doctora, sí, señora. Listo, director. Muy amable. No, con mucho gusto. Juliet, ¿alguna duda, inquietud para entonces ir dando cierre hasta a este espacio? Jul- Profe, una pregunta, disculpe que le interrumpa. Ya se inscribieron, ¿cierto? Pues ellos todos, Señor, ya. yo les pregunté Sí. a los tres y me dijeron que sí, porque esta web se ofertó como CIPAS, por ende ellos no tenían acceso al link. Y para ingresar Ujú. al link tenían que necesariamente hacer la inscripción por el campus. Si quiere, profe José Vicente, hagamos El ejercicio. el ejercicio como la vez pasada. Con Una eso salimos de pregunta, dudas. Dime, Durán. ¿qué grabación? Me Sí, claro, gustaría Sí, claro. mandársela a mis compañeras. sí, señora, claro que sí. Ah, Está Nosotros la grabando, ¿verdad? vamos a compartir por el foro, por los foros, como dice Oscar, y por la mensajería Por el interna mensaje del curso. interno. Se le Ujú. comparte a todos. bueno, Bueno, deme un segundito. Profe, deme la opción a mí de la Ya, pantalla. ya, mi profe, ya lo pongo como moderador. Listo, profe. Por acá. Compartir. ¿Está viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, Ujú. señor. sí, Oscar, por favor, regálame tu tarjeta de identidad o tu documento de cédula. 91-078-506. 91-078-506. Así, ¿verdad? Sí, señor. Bien.
Bueno, es esta, ¿verdad? 24. Ya Sí, está. señor. Oscar, le das clic aquí, donde ingresar. Sí, ahí yo le di clic para ingresar para poder ingresar a la plataforma, a la web. Ok. Ah, pero ya está como asistente, sí, claro. Sí. Juliet, porfa, regálame tu número de cédula, qué pena. Julie, ¿estás por ahí? Hola, sí, 1020, ¿Cómo? 1020, 10, 4, 20, 436, 436, 774. 774. Sí. Vamos por acá. Ujú. Sí, señor, ya está asistente. Sigue Yuranis. Uno, Yuranis, 096, 203, 033. sí, también está como asistente. Muchas gracias por todos, mis estimados estudiantes. Ya la Listo. profesora Ingrid les va a hacer el favor de compartirla en el foro y también En la en el mensajería interna mensaje, del curso. la mensajería interna. Listo, Cualquier cosa, entonces no siento más. Damos por terminado este espacio. Cualquier cosa, pues ustedes ya conocen los canales de comunicación y agradecemos de parte de la red del curso, pues la participación en este espacio académico. Que estén todos muy bien. Bendecida noche. Igual, profe, se gracias queda por Igual, todo. un minutico conmigo, compañeros. profe. Muchas Sí, gracias, señor. Oscar, Yurani y Juliet. Gracias. Mi profe, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal la Espere, semana? esperen, profe. Voy a detener la grabación. Ok, sí, señora. Espere. Listo.